Ahí está, perfecto, arranquemos bellezas. Entonces, ¿qué me había olvidado yo de dar en la anterior clase en semiología? De lo que sería, semiología, de lo que sería el abdomen. Abdomen, me había olvidado de darle percusión, es decir, esto contaba en 4 pasos. ¿Se acuerdan? El primer paso, ¿cuál era? La inspección, luego auscultábamos, luego hacíamos la palpación y por último hacíamos la percusión. Esto estaba faltando de la anterior clase, percutir el abdomen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la percusión del abdomen? Entonces vamos a agarrar el abdomen de nuestro pacientito, estamos que era, creo, Susana Jiménez, entonces íbamos a percutir desde lo que sería la zona del epigastrio. ¿Se acuerdan cuál era el epigastrio? Con lo que veíamos como numerito 2. ¿Se acuerdan? Perfecto. Entonces, desde la zona del epigastrio, nosotros vamos a percutir de manera, se dice, radiada. ¿Qué quiere decir que sea de manera radiada en esto? O sea, agarro, miren, en esta dirección. Esto quiere decir que sea de manera radiada. Y ahora les explico. O sea, yo voy a agarrar y voy a percutir, voy a apoyar mis deditos, ¿estamos? Entonces voy a empezar a percutir sobre mi dedito de esta manera, de manera radiada. Desde aquí, desde el epigastrio para aquí, después del epigastrio bajamos así en esta dirección, bajamos así, ¿me entienden? Eso quiere decir de manera radiada. ¿Estamos? Entonces, vamos a percutir desde el epigastrio hacia abajo de manera radiada. ¿Y qué voy a encontrar yo? ¿Cuál va a ser el sonidito normal que yo voy a tener en mi abdomen? Estamos cuando yo percuta. El sonido normal, o sea, en la mayoría de mi abdomen, yo voy a encontrar el timpanismo. ¿Estamos? ¿Por qué yo voy a encontrar el timpanismo? ¿Alguien sabe por qué yo voy a encontrar el timpanismo en el abdomen cuando yo percuta? Cuando yo tenía timpanismo, ¿se acuerdan? Cuando había que una cavidad, ¿se acuerdan que era cerrada, que estaba llena de aire? ¿Estamos? Entonces, los órganos, estamos sobre todo los órganos intestinales, estamos, son órganos cerrados, estamos que en su interior están llenos de aire, estamos. Entonces, cuando yo percuta el abdomen, la mayoría de mi zona abdominal, yo voy en busca del timpanismo, estamos, excepto, excepto en algunas zonas localizadas de mi abdomen que yo no voy a encontrar timpanismo. Estamos en la mayoría de mi abdomen voy a encontrar timpanismo, pero hay algunas zonas específicas que ya vimos en el respiratorio que yo no voy a encontrar timpanismo. Estamos, por ejemplo, cuando yo percutía la zona de mi hígado. Estamos, ¿qué voy a encontrar yo cuando percuta la zona de mi hígado? O sea, del quinto espacio intercostal derecho hasta el último. ¿Qué encontraba ahí? Yo, la matidez hepática. Estamos, la matidez hepática. Por ejemplo, también cuando percutíamos el vaso, esto cuando percutíamos el hígado. Ahora, cuando percutíamos la zona del vaso, por ejemplo, en lo que era entre el noveno y el 11º espacio intercostal. ¿Qué voy a encontrar yo cuando percute el vaso? También la matidez esplénica. Estamos, ¿y por qué siento matidez esplénica? ¿Y por qué siento matidez con el hígado o con el vaso? Porque son órganos sólidos. Estamos a la misma vez. ¿Se acuerdan del espacio de Trau? Que el espacio de Trau se encontraba entre el quinto al 8º espacio intercostal del hemitórax izquierdo. ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a encontrar yo en el espacio de Trau? El famoso también timpanismo. ¿Me entienden que la mayoría del abdomen, cuando yo lo percuta, profesor, voy en busca del timpanismo? Hay algo fisiológico, por ejemplo, cuando yo percuta el hígado, cuando percuta el vaso, profesor, que yo voy a encontrar timpanismo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué patología quiero que sepan? Quiero que sepan que yo no voy a encontrar el timpanismo normal. Por ejemplo, en el espacio de Trau, que en el espacio de Trau, ¿se acuerdan que entre el quinto y el 8º espacio intercostal del hemisferio izquierdo, yo iba en busca del timpanismo? Nosotros todos tenemos timpanismo allí. Perfecto. Ahora, cuando yo tengo un gran derrame pleural, ¿qué era el derrame pleural? ¿Se acuerdan? Que era la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Excelente. Entonces, imagínense que yo tenga así mi abdomen, entonces tenga una banda de derrame pleural. Estamos, entonces, cuando yo percuta ese espacio de Trau, ya no voy a percutir timpanismo, sino que voy a percutir en un derrame pleural, el espacio de Trau, si yo tengo mucho líquido. ¿Qué cosa? El líquido que hacía la matidez.
¿Estamos? Perfecto. Yo voy a percutir la matidez. Estamos, por ejemplo, en un derrame pleural, ya no hay en el espacio Strauss aire, por ende ya no tengo timpanismo, profesor, sino que voy a percutir la matidez. Estamos, por eso quieren el profesor que estudiemos el espacio de Strauss. Estamos, porque por el derrame pleural yo se me puede llenar de líquido ese espacio de Strauss. Entonces, entonces cuando yo percuto voy a sentir la matidez característica. Estamos, y otra cosilla que quiero que sepan a nivel del abdomen patológico, estamos, el famoso globo vesical, el famoso, otra cosita que quieran que sepan que lo que se conoce como el famoso globo vesical. ¿Saben lo que sería el globo vesical? Esto para estudiar neurología, pero escuchen, esto tienen que saber ustedes para semiología. ¿Saben lo que sería un globo vesical? ¿Se acuerdan la vejiga? Que ahora vamos a ver bien, no se preocupe, pero ahora vamos a ver bien, ahora vamos a ver una introducción nomás. Entonces, cuando yo tengo la vejiga, el globo vesical se conoce cuando la vejiga no puede eliminar la orina. ¿Estamos? O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo la uretra. Entonces yo a nivel de la uretra, por ejemplo, no sé, tengo un cálculo, algo sencillito, no anoten nada, ya les voy a decir yo las causas de obstrucción urinaria baja, pero quiero que sepan por el momento que yo puedo llegar a tener, por ejemplo, no sé, un estreche en la uretra, lo que fuese. Entonces, yo voy a poder hacer la pi, no voy a poder hacer la pi. Entonces, ¿qué va a pasar con mi vejiga? Va a empezar a retener orina. Estamos entonces, la vejiga lo que va a hacer, va a aumentar de tamaño, se va a volver como un globo. Estamos, por eso le pusieron globo vesical. Va a estar con una lana de orina. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Ay, pero Martín, ¿por qué es importante esto? Porque ahora lo vamos a ver un momento, pero ¿qué quiero que sepas por el momento? Que si yo percuto la vejiga normal, yo ahora no tengo ningún globo vesical. Que si yo la percuto normalmente a la vejiga, ¿qué voy a encontrar? Si una cavidad cerrada con aire. ¿Qué cosa encontraré cuando percuta? ¿Qué ruidito? Timpanismo. Una excelente, muy bien, un timpanismo, muy bien, porque una cavidad cerrada que tiene aire, todavía no tiene orina. Yo, por ejemplo, ahora que no tengo orina en la vejiga, me percuten a mí el hipogastrio, estamos porque se acuerdan que la vejiga se encuentra en el hipogastrio, y ustedes van a encontrar el timpanismo característico. Ahora, yo tengo algún problemito en la uretra, estamos que no me deja hacer la pi, entonces yo hago el globo vesical, estamos, se me llena de líquido, se me llena de orina en la vejiga. Estamos en lo que se conoce como globo vesical. Entonces, imagínense que yo tengo una vejiga ahora llena de líquido. Cuando yo la percuta, ¿qué voy a sentir en la percusión? ¿Timpanismo? Ahora estoy lleno de líquido. Cuando yo percuta, ¿qué voy a sentir? Matidez. La excelente, muy bien, la matidez. Por esto estos pacientes que tienen globo vesical, que ahora lo vamos a ver en obstrucción urinaria baja, no se preocupen, estos pacientes tienen matidez a la percusión y a la misma vez les duele una banda, entonces tienen dolor a la palpación. Palpación. ¿Estamos? Esto es fundamental que sepan que ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Pero es dolor a la palpación y matidez a la percusión. Yo no tendría que tener dolor cuando me palpen el hipogastrio y yo tendría que tener timpanismo cuando me percuten el hipogastrio. Ahora, como tengo un globo vesical, o sea, una retención aguda de orina, estamos, yo ahora tengo dolor a la palpación y matidez a la percusión. Entonces, eso sería en cuanto a la percusión, lo que nos estaba faltando de la anterior clasecilla. Entonces, ha quedado claro semiología del digestivo, ¿no? O sea, el aparato abdominal. Inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Por qué de la inspección pasamos a la auscultación y no a la palpación, a la percusión? Porque tanto la palpación como la percusión me podían alterar los ruiditos hidroaéreos. ¿Estamos? Y por ende me puede llegar a dar una confusión en cuanto al diagnóstico. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué veíamos la clasecita pasada? Veíamos todo lo que era los síndromes, habíamos empezado viendo síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Estamos, pero previamente vimos cómo se hacía el examen, que habíamos que estudiar del examen de orina, un examen físico-químico y el examen microscópico del sedimento urinario. Estamos,
cómo era el perfil renal, fundamental que estudien perfil renal, por favor, se los pido. Y el examen bacteriológico, cómo hacíamos la recolección de la muestra y cómo hacíamos nosotros los estudios como el médico, cómo le vamos a informar, cómo vamos a prescribir para hacer el estudio. Estamos, por ejemplo, en un cultivo. Muy bien, excelente. Entonces, ya vimos síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Qué vamos a ver ahora? Infecciones urinarias. Vamos a empezar viendo infecciones urinarias. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sería una infección urinaria? O sea, ¿cómo la podríamos definir nosotros una infección urinaria? A la infección urinaria la podríamos definir como un conjunto de signos y síntomas. Acuérdense que ustedes están viendo síndromes. A los profesores les gusta que ustedes integren la palabra de síndrome. Entonces, cualquier cosa que definan, ustedes digan conjunto de signos y síntomas. Eso es en semiología. Después se van a dar cuenta en clínica que no es tan así. Por eso no está tan bien dada la materia, pero a los profesores les gusta que ustedes digan que es un conjunto de signos y síntomas. No se manden a decir bueno, hay una inflamación. No, no, no. Entonces, un conjunto de signos y síntomas, así tal cual como está en el toma. Pero yo les explico qué es una infección urinaria. En la infección urinaria hay una inflamación de las vías urinarias. Entonces, un conjunto de signos y síntomas que son producidas por la inflamación de las vías urinarias. De las vías urinarias. Que la inflamación de las vías urinarias es provocada o que tiene una causa o etiología, entonces son provocadas ¿por quién? Por agentes infecciosos, es decir, son provocadas por bacterias, son provocadas por virus, son provocadas por hongos. Virus, bacterias y hongos me producen inflamación de las vías urinarias. Entonces, cuando yo tengo inflamadas las vías urinarias, tengo una infección urinaria. Estamos muy bien, excelente. Entonces, infección urinaria, ¿qué me quiere decir infección urinaria? Inflamación del urotelio, es decir, del epitelio de las vías urinarias, que son provocadas por agentes infecciosos, bacterias, virus y hongos. Estamos muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo se clasifican las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias tienen clasificación. Tienen varias formas de clasificar a las infecciones urinarias. Por ejemplo, se pueden clasificar según su según su evolución. Por ejemplo, pueden ser infecciones urinarias primarias o infecciones urinarias recurrentes. Se pueden clasificar las infecciones urinarias según qué, según su ubicación, es decir, pueden ser infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas. También se pueden clasificar las infecciones urinarias según su complicación, es decir, pueden ser infecciones urinarias no complicadas, o pueden ser infecciones urinarias complicadas. ¿Estamos? Entonces, vieron que hay como, no tan solo una clasificación de infección urinaria, sino que hay varias clasificaciones de infección urinaria. La que ustedes le van a preguntar en el final de semiología es esta, según su ubicación. Es decir, pueden ser infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas. Por ejemplo, según su evolución, puede ser una infección urinaria primaria, es decir, tenerla por primera vez, porque capaz que yo nunca tuve una infección urinaria y de la nada tengo ahora una infección urinaria, eso quiere decir una infección urinaria primaria, o una infección urinaria recurrente. ¿Se acuerdan que veíamos eso en microbiología? Cuando se dice que una infección urinaria es recurrente, cuando hay 4 episodios por año, o cuando yo tengo 3 infecciones en los últimos 6 meses, 3 infecciones en los últimos 6 meses. O sea, cuando yo tengo 4 episodios por año, o sea, 4 infecciones o 3 infecciones en 6 meses, yo tengo una infección urinaria recurrente, se dice así. Es importante, Martín, no, para semiología no es importante, yo solamente les explico por las dudas. Y en cuanto a la complicación, son no complicadas o puede ser infecciones urinarias complicadas. Por lo general, las infecciones urinarias complicadas, o sea, son complicadas justamente, por ejemplo, en personas embarazadas. En la embarazada siempre es complicado una infección urinaria, y también en los hombres.
estamos en los hombres, nosotros también es complicada la infección urinaria. Al margen, vamos a lo que nos va a tomar acá en nosotros en semiología, que es según su ubicación, alta y baja. ¿Y por qué pusieron infección urinaria alta y baja? O sea, Martín, ¿qué es alto y qué es bajo? Si nosotros hacemos un pequeño dibujito, tampoco es, wow, cómo dibuja este tipo. Y ahí, y acá está la uretra, ya les digo lo que acabo de dibujar, pero bueno, tampoco es que no se entiende, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos. Escuchen, miren, aquí tenemos los riñones, estos son el riñón derecho y el riñón izquierdo. Esta sería la pelvis renal, este cacho sería la pelvis renal. Los uréteres, estamos de ambos lados, que desembocan en donde? En la vejiga y luego sale la uretra. Estamos, es como un breve dibujito. Estamos ahora, ¿qué sería alto y qué sería bajo? Miren, y trazo una flechita hasta aquí y esto sería alto y esto sería bajo. Estamos, es decir, que alto sería el riñón, la pelvis renal y los uréteres. Estamos vía urinaria alta. Cuando a mí me digan de ahora en más de la carrera, vía urinaria alta se refiere a el riñón, la pelvis renal y los uréteres. ¿Estamos? Y vía urinaria baja se refiere a vejiga y uretra. Estamos, eso quiere decir vía urinaria alta y vía urinaria baja según su ubicación, su anatomía. Estamos, entonces, ¿qué decíamos nosotros de las infecciones urinarias? Hay una inflamación de la vía urinaria, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener una infección urinaria alta o una infección urinaria baja. ¿Qué quiere decir que yo tengo una infección urinaria o alta o una infección urinaria alta? ¿Qué puedo llegar a tener? Inflamado el riñón, la pelvis renal o los uréteres, estamos, o puedo llegar a tener inflamado la vejiga o la uretra. Entonces, si yo tengo inflamado, imagínense, la vejiga es una infección urinaria baja. Si tengo inflamado la uretra, es una infección urinaria baja. Si tengo inflamado el riñón con la pelvis, es una urinaria alta, una infección urinaria alta. ¿Me entienden qué sería una infección urinaria? No es más otra cosa que un proceso inflamatorio de las vías urinarias que son producidos por agentes etiológicos, que se clasifican según su ubicación, si es alto o bajo. Por eso en microbiología nos decían un término que no entendíamos un carajo, que se conoce como, por ejemplo, nefritis. Decían pielonefritis. Y yo me preguntaba en microbiología, ¿qué carajo es pielonefritis? Estamos. ¿Y saben qué sería la pielonefritis? La inflamación de mi riñón y de mi pelvis renal. Por eso, pielo de pelvis renal, nefritis, de que tengo inflamado mi riñón, pielonefritis. Es decir, que esto, como tengo inflamado el riñón y la pelvis renal, ¿qué sería? Una infección urinaria alta. Estamos, bellezas, han entendido. Ahora, ¿cómo se conoce la inflamación de la vejiga? Por ejemplo, cistitis. Cistitis. Como tengo inflamado la vejiga, es decir, cistitis, ¿qué sería? Una infección urinaria baja. Estamos, y la inflamación de la uretra, uretritis. Uretritis. Tengo inflamada la uretra, por ende, ¿qué sería? Una infección urinaria baja. ¿Me entienden? Cuando ustedes estudien urología, en cuarto año se van a dar cuenta que van a ver cistitis, van a ver uretritis, van a ver pielonefritis, y todos son infecciones urinarias. Estamos, porque tengo inflamado las vías urinarias. ¿Han entendido ese concepto, no? Excelente. Entonces, ahora vamos a empezar a ver infección urinaria alta e infección urinaria baja. El profesor directamente va, ¿qué es la infección urinaria alta y cuál es el cuadro clínico con la infección urinaria baja? ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a empezar viendo esto. Entonces, vamos a empezar viendo infecciones urinarias altas. ¿Qué serían entonces las infecciones urinarias altas? Profesor, un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la inflamación de las vías urinarias altas. ¿Estamos? Tengo inflamado el riñón, tengo inflamado el uréter, estamos la pelvis renal. Por eso el riñón y la inflamación del riñón y la pelvis renal se lo conoce como pielonefritis. Estamos, pero al margen. Entonces, no le van a preguntar esto de pielonefritis, ni de cistitis, ni uretritis. Quédense tranquila, pero yo solamente le digo para que
no estudien de memoria, ¿estamos? Y cuando lean de vuelta pielonefritis se den cuenta alguna vez que, me está diciendo que tengo inflamado, ¿me entienden? Excelente, el riñón y la pelurina. Entonces, conjuntos sinusinos son producidos por las inflamaciones de las vías urinarias altas. Estamos ahora, ¿cuál es el agente etiológico? Etiología. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente productor? No tan solo de una infección urinaria alta, sino de una infección urinaria baja, la Escherichia coli. La Escherichia coli es el principal responsable de lo que serían las infecciones urinarias. Estamos tanto altas como bajas. Después van a ver que las altas son producidas también por otros bichitos, estamos, qué sé yo, el estafilococo epidermis, la cándida, etcétera. Pero no quiero que sepan eso. Ustedes con que sepan que tanto las infecciones urinarias altas como bajas, el agente etiológico es Escherichia coli, está más que suficiente. No preguntan nunca causa. Estamos de una infección urinaria, esas cosas no preguntan en semiología. Directamente van a la clínica. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, estos pacientes con infección urinaria alta, ¿cuál va a ser la clínica, el cuadro clínico, los signos y síntomas? Como tiene una infección, lógicamente, ¿qué va a presentar? Dolor. Estamos dolor en lo que sería la zona lumbar. Estamos porque tiene una inflamación, le duele y a la misma vez presenta tres cosas importantísimas que lo va a diferenciar la infección urinaria alta de una infección urinaria baja, que son tres cosillas importantísimas que no se tienen que olvidar, y esto es pregunta de final. La fiebre y también puño, percusión positivo, el puño, percusión positivo y los puntos ureterales positivos. Estamos, fiebre, puño, percusión positivo y puntos ureterales positivos, y ahora les aclaro. Ustedes pongan así, punto ureteral positivo, puño, percusión positivo y la fiebre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería entonces la infección urinaria alta? Cuando a mí me pregunté, ¿qué tiene el paciente? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, profesor, el paciente va a presentar el dolor porque le duele, estamos el riñón, estamos por eso presenta una banda de dolor y se va a diferenciar de las infecciones urinarias bajas, profesor, porque la infección urinaria alta tiene fiebre y como le duele, estas dos maniobras son positivas, es decir, los puntos ureterales de uretra, de uréteres, ¿estamos? Entonces, puntos ureterales de uréteres, acuérdense que estamos viendo infección urinaria alta, acuérdense que el uréter puede estar inflamado también, entonces tengo una infección urinaria alta, por eso tiene puntos ureterales positivos y puño percusión positivo. Estamos, yo lo colocaba de espalda al paciente, ¿se acuerdan? Y podía ser de dos maneras, o cerrar el puño y empezar a ejercer golpes, estamos desde arriba hacia abajo, estamos en la zona lumbar y después me iba al otro lado y hacía exactamente lo mismo y después comparaba, estamos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es positivo? Porque le vamos a preguntar al paciente, ¿le está doliendo, señor? Ay, sí, me duele la banda, ¿me entienden? Excelente. O directamente apoyamos, o sea, con una mano derecha cerramos el puño y golpeamos. O directamente podemos apoyar nuestra mano izquierda, estamos y ejercer golpecitos, estamos. Entonces, ejercemos acá, bajamos, golpeamos acá. O sea, apoyamos nuestra mano izquierda y sobre nuestra mano izquierda con la derecha lo golpeamos, ¿me entienden? Entonces, por eso el paciente presenta puño, percusión positivo, los puntos ureterales positivos y también va a presentar fiebre, que estas tres cositas es lo que lo va a diferenciar de una infección urinaria baja. ¿Ha quedado claro, no? Excelente. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una infección urinaria alta? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿qué le vamos a pedir? ¿Cuál va a ser el laboratorio en cuanto a una infección urinaria alta? ¿Pediría un examen de orina, o sea, una orina completa? Por supuesto que pediría una orina completa. Estamos, y aquí en orina completa, ¿qué va a ser lo más importante que ustedes contesten cuando el paciente tiene una infección urinaria? Por ejemplo, yo les voy diciendo, pero nosotros en orina completa, ¿qué veíamos? Examen físico, ¿se acuerdan? Examen físico, examen químico, el examen químico y el sedimento urinario. ¿Se acuerdan? Examen físico, examen químico y el sedimento urinario. En examen físico, por ejemplo, ¿se acuerdan que una de las características que estudiábamos en el examen físico era el olor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el examen físico, en cuanto al olor, profesor, por ejemplo, puede tener un olor fétido,
un olor fétido o nauseabundo cuando tiene una infección urinaria. ¿Estamos? A la misma vez, por ejemplo, el pH, también estudiamos el pH. ¿Cómo iba a estar el pH, por ejemplo? ¿Se acuerdan que el pH normal de la orina, cómo era? Ácida, 4,5 a 5. Ahora, qué sé yo, en el examen químico no veíamos nada característico. Posta, pero remil posta, ¿me entiendes? Una infección urinaria, la leucocituria. Leucocituria. Estamos la leucocituria. También podemos también podemos encontrar bacteriuria, siempre y cuando sea una bacteria, como es la Escherichia coli, la bacteria principal productora de infecciones urinarias, no solo la bacteria principal, sino el agente infeccioso principal. Estamos, producto de infección. Estamos, pero ¿qué es lo más importante que ustedes digan en cuanto a cómo van a diagnosticar ustedes a un paciente con infección urinaria alta o qué le piden? Y dicen, orina completa, profesor, para ver el sedimento urinario porque voy a encontrar la leucocituria. Estamos, eso es lo más importante. Después que si se acuerdan que tiene un olor fétido, pH alcalino, estamos, son como dioses, estamos, pero lo que no me tengo que olvidar es la leucocituria, porque cuando yo encuentro glóbulos blancos, abundancia de glóbulos blancos en la orina, es un indicativo posta de que mi paciente tiene una infección urinaria. Estamos, este diagnóstico que estamos por ver, no tan solo es para los pacientes con infecciones urinarias altas, sino también para los pacientes que tienen infección urinaria baja también. Estamos, a todos les vamos a pedir una orina completa, estamos a todo. Y vamos en busca de la leucocituria. Estamos en cuanto al sedimento urinario. Pero si ustedes lo quieren decir completo, pueden decir el examen físico, profesor, un olor fétido, el pH alcalino, en cuanto al sedimento urinario, la leucocituria, la piuria, puedo encontrar pu y bacteriuria siempre y cuando, profesor, sea la bacteria. Acuérdense, porque el principal agente etiológico es la Escherichia coli, que es una bacteria. ¿Han entendido, bellezas, no? A la misma vez, ¿pedirían un cultivo ustedes en una infección urinaria? Pero por supuesto que pedirían el cultivo. Entonces pedirían la orina completa y ahí, ¿se acuerdan los cuatro cositas? Uro, cultivo, recuento de colonia, identificación del germen y el famoso antibiograma. ¿Estamos? Excelente. Entonces, todo este estudio le vamos a hacer a la orina, sobre todo esto, si le vamos a pedir el cultivo, el recuento de colonia, acuérdense los valores cuando una contaminación, una infección probable y cuando una infección posta. La infección posta es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en cuanto al recuento de colonia. Excelente. Identificación de germen para ver qué germen es y el antibiograma para ver qué antibiótico le podemos dar al paciente para matarlo, al bichito. Estamos, y por último, esto en cuanto a la orina, todo esto en cuanto a la orina, bien bonito. Ahora, yo les pregunto una cosita, ¿ustedes pedirían un hemograma? ¿Pedirían un hemograma, por ejemplo, además de todos los estudios de la orina? ¿Pedirían un hemograma, por ejemplo, para ver la cantidad de qué? ¿De qué cosas? ¿Qué me está interesando a mí? Si yo tengo un proceso infeccioso, ¿quiénes van a estar aumentados aquí? Los glóbulos blancos. Excelente, muy bien. Este paciente va a presentar leucocitosis. Estamos leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos. Ustedes no tienen que saber por el momento desviación hacia la izquierda, desviación hacia a la derecha. No tienen que saber nada de eso. Con que digan leucocitosis, estamos, ya se van a dar cuenta que esta leucocitosis puede ser o desviada hacia la izquierda, así se le dice, o desviada hacia la derecha. En este caso sería desviación hacia la izquierda, con predominio de neutrofilia, pero no les quiero ni hablar de eso. Entonces, usted cuando diga leucocitosis, es decir, un aumento de glóbulo blanco está perfecto. ¿Y por qué está un aumento de los glóbulos blancos? Porque hay una infección. Estamos, por eso vamos en busca de la leucocituria en el sedimento urinario y vamos en busca del laboratorio, un hemograma, la leucocitosis.
¿Estamos? ¿Han entendido, belleza? No, muy bien, excelente. Y lógicamente que en un estudio imagenológico pueden llegar a pedir, por ejemplo, imagenológico puede llegar a pedir una ecografía. ¿Estamos? Las ecografías son las postas para ver las estructuras del abdomen. Estamos, por ejemplo, para ver hígado, riñones, etcétera, útero, lo que fuese. Estamos, por eso se pide siempre como una ecografía. Estamos, pero con que sepan ustedes de orina y esto lo que le acabo de decir yo está más que suficiente. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a ver las infecciones urinarias bajas. ¿Qué serían las infecciones urinarias bajas? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la inflamación de las vías urinarias bajas. ¿Cuáles eran las vías urinarias bajas? La vejiga y la uretra. ¿Se acuerdan? Entonces, yo podía tener, por ejemplo, cistitis o uretritis. Estamos cistitis la inflamación de la vejiga, uretritis la inflamación de la uretra. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la etiología principal de las infecciones urinarias bajas? También la Escherichia coli. Estamos en la principal agente productor de la infección urinaria, no tan solo alta, sino también infección urinaria baja. Ahora sí, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que presente mi paciente? ¿Cuál va a ser la clínica que va a presentar mi paciente con infecciones urinarias bajas? Y este pacientito va a presentar, y empiecen a sacar flechas, disuria, va a presentar polaquiuria, va a presentar pujo, va a presentar tenesmo, va a presentar, ya les explico, dolor en hipogastrio, ¿estamos? ¿Qué sería esto, Martín, de disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo, dolor en hipogastrio? ¿Saben qué serían esto? Estas cosillas son síntomas o signos o síntomas, estamos de la micción. Son alteraciones en la micción, no son alteraciones en la diuresis. Son alteraciones de la micción. Pregunta de final. ¿Cuáles son las alteraciones de la micción y cuáles son las alteraciones de la diuresis? Y hay que saber que micción no es lo mismo que diuresis. Y ahora vamos a entrar a ver esto de micción y vamos a hacer un pequeño repasito de diuresis porque a mí me interesa una banda, porque no tan solo le va a servir para aprobarse. Ustedes aprueben y buenísimo. En clínica la van a volver a ver, en toda la materia del mundo la van a volver a ver y le van a hablar de disuria, polaquiuria. Tienen que saber que son trastornos de la micción. En cambio, la diuresis, ¿cuáles son los trastornos de la diuresis? Que va a ser la poliuria, oliguria y anuria, que ahora lo vemos. Excelente. Entonces, vamos a ver, ¿qué sería la micción? ¿Qué sería primero en principal la micción y qué sería la diuresis primero en principal? Nosotros decíamos que la diuresis, ¿qué era? El volumen o la cantidad de orina. ¿Se acuerdan que era la cantidad o volumen de orina que yo eliminaba en un momento determinado? ¿Verdad? Por ejemplo, en un día. ¿Y cuáles eran los valores normales que decíamos la clasilla pasada? 1500 mililitros por día. ¿Estamos? Que era lo mismo que decir que yo me confundía. ¿Se acuerdan? 60 mililitros por hora. Yo les decía acá por minuto y después les dije que pongan acá por hora. Excelente. Entonces, los valores normales, yo orino 1,5 litros por día o 60 litros por hora. ¿Estamos? Ese sería mi diuresis normal, el volumen que yo elimino. Ahora, ¿cómo podemos definir a nosotros a la micción? La micción, en palabras bien vulgares, es la formación de la orina. Esa es la micción. Estamos en palabras bien vulgares, ¿no? En cambio, la diuresis es la cantidad de esa orina que yo la voy a eliminar. En cambio, la micción es la formación de la orina. Eso quiere decir micción. Entonces, si nosotros le decimos bien bonito micción, entonces les va a aparecer las siguientes bibliografías, no tan solo en el Tomás, sino en cualquier otro tipo de bibliografía. Le va a aparecer que es un acto voluntario, eso es importante, voluntario, es un acto voluntario ¿de qué? De eliminar orina. Entonces, como que no queda muy en claro, porque dicen acto voluntario de eliminar orina, lógicamente que proviene de dónde, de la vejiga, ¿verdad? Pero en otras palabras, micción es la formación de mi orina. ¿Estamos?
que lógicamente la voy a eliminar, esa orina que proviene de la vejiga la voy a eliminar lógicamente por la uretra, ¿verdad? Ahora, la cantidad que yo elimino de esa orina que se me formó a mí en la vejiga, es la diuresis. ¿Estamos? ¿Me entienden la diferencia, belleza? Entonces yo puedo tener trastorno a nivel de la micción y puedo llegar a tener trastorno a nivel de la diuresis. ¿Cuáles eran los trastornos que veíamos la anterior clase? En cuanto a la diuresis, profesor, van a ser lo que sería la poliuria, lo que sería la oliguria y lo que sería la anuria. ¿Se acuerdan que veíamos en la anterior clase? Poliuria, yo tenía un aumento de la diuresis, es decir, mayor a 3.000 mililitros por día. En cambio, la oliguria yo tenía una disminución de la diuresis, es decir, menor a 500 mililitros por día. Y anuria directamente no tengo diuresis, es decir, directamente no hago la pis. ¿Estamos? Excelente. Ahora, ¿cuáles serían los trastornos de la micción? ¿Cuáles serían los trastornos de la micción? Sería lo que sería, por ejemplo, la disuria, lo que sería la polaquiuria, lo que sería el pujo, lo que sería el tenesmo, lo que sería, por ejemplo, la retención urinaria, lo que sería, por ejemplo, la incontinencia. Yo tengo retención, incontinencia urinaria, que es todo lo contrario. Por ejemplo, lo que sería la enuresis, me estaba faltando enuresis, lo que sería, por ejemplo, la nocturia, basta, Martín, nocturia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son una banda de trastornos que puedo llegar a tener yo en mi formación de la orina, por ende, la eliminación de la misma. Estamos muy bien. Entonces, ¿cuál es la que yo tengo que aprender, Martín? ¿Me tengo que aprender todo? Miren, enuresis, nocturia, ni en pedo. Estamos, esto es pura urología, digamos. O sea, disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo, retención urinaria, incontinencia urinaria, sí o sí. Estamos, después lo que es enuresis, nocturia, ahora le voy a decir que, pero eso no es tan importante. Estamos, ahora. ¿Qué sería? ¿Qué tenía el paciente con infección urinaria entonces baja? Lo que era disuria, polaquiuria, pujo y tenesmo. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso hay que saber qué es la disuria. La disuria, ¿qué es? El dolor al orinar, al orinar. Es cuando a mí me duele a cada vez que yo quiera orinar. ¿Me entienden que no hay un problema en la cantidad de orina? Sino que me duele cuando yo quiero pegar casi vi una mala palabra de vuelta. Escucho, cuando yo quiero hacer la pi, ¿me entienden? Excelente. Ahora, ¿qué sería la polaquiuria? La polaquiuria escuchen, ustedes copien y yo les explico. Es el aumento, o sea, el aumento de la frecuencia, eso no me sale, el aumento de la frecuencia de la micción, con conservación del volumen diario, volumen diario. Pasa que yo ya me lo sé de memoria, ¿me entienden? Diario. Ustedes no tienen que estudiar así como yo de memoria. Yo porque lo repito hace un montón de tiempo, pero ustedes no tienen que decirlo así. Si ustedes, por ejemplo, aumento la frecuencia de micción con conservación del volumen diario. Ustedes si pueden, díganlo con sus palabras esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo cuánto hago de pi? 1.500 mililitros por día, ¿verdad? Excelente. Entonces, pónganle que yo haga pi, esta es la diuresis normal, yo haga pi 1.500 mililitros de día. Yo lo normal que voy a baño porque me vaya 2 veces al día, ¿me entiendes? Voy una al almuerzo y otra a la cena. ¿Estamos? Entonces hago 750, póngale, ¿no? En el almuerzo y 750 mililitros en la cena, entonces yo hago mi diuresis normal, excelente. Ahora, yo tengo una infección urinaria baja, por ende yo tengo una polaquiuria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a seguir haciendo pis 1.500 mililitros, pero en vez de ir a almuerzo y cena, voy a la mañana, voy antes del almuerzo, voy en el almuerzo, voy a la siesta, voy a la tarde, voy a la noche. ¿Me entienden? Antes iba solamente al almuerzo y a la cena echaba los 750 y listo. Ahora aumenta mi frecuencia en la cual voy a hacer la orina, pero sigo eliminando lo mismo, doctor. ¿Me entienden? O sea, mi diuresis sigue intacta. Estamos, entonces yo póngale que vaya, en vez de ir 2 días, como no tenía infección urinaria baja, iba 2 días, ahora 2 veces, al día, ahora voy 15 veces al día. Estamos, pero esas 15 veces que voy, hago pi 100 mililitros nomás.
Entonces hago un total de 1500 mililitros al día, pero cada vez que voy hago 100 nomás. Entonces aumenta la frecuencia de visión, pero con concentración de volumen. Ha quedado claro que sería polaquiuria, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué sería esto del pujo? Esperen, pujo. Pujo. ¿Le suena la palabrita pujo? Pujo, o sea, puja, o sea, cuando están haciendo el chiquito, ¿me entienden? Eso sería pujo, o sea, pujo de esfuerzo. Estamos, o sea, el esfuerzo que yo realizo, o sea, el esfuerzo que hago para realizar la micción. Estamos, o sea, borremos todo acá si ya han copiado y pongamos acá pujo. Entonces, pujo de esfuerzo. Estamos entonces el esfuerzo. Estamos, ¿para qué? Para realizar, para llevar a cabo, como ustedes quieran, realizar la micción. Ahora, yo tengo el esfuerzo eso para hacer la pi, pero ¿puedo o no eliminar pi? ¿Me entienden? O sea, con o sin eliminación de orina. Estamos sin eliminación de orina o de la micción, como ustedes quieran decirla. Es decir, yo tengo hago una banda de esfuerzo, pero hay veces que elimino orina o hay veces que no elimino orina. Ese sería el pujo. Pujo no se tienen que olvidar porque puja, cuando está por tener el hijo, ¿me entienden las mujeres? Esfuerzo. Estamos en el esfuerzo que yo tengo para realizar la micción con o sin eliminación de la orina. Ahora, ¿qué es tenesmo? Tenesmo a mí me sale de tenesmo, ¿por qué? Porque tenesmo de deseo. Ay, ¿qué tiene que ver, Martín? Tenesmo de deseo. Bueno, eso quiere decir deseo. ¿Deseo a qué? El deseo insatisfecho. Estamos de orinar después de haberlo hecho. Después de hacerlo. ¿Me entienden? Después de hacerlo. O sea, después de orinar. ¿Estamos? Entonces, yo voy, hago pis, orino, estamos y sigo teniendo ganas de hacer pis. Entonces yo voy de vuelta, orino un poquitito, pero sigo ganas. Eso es el tenesmo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se me va a sentar a mí el paciente con infección urinaria baja? Con disuria, es decir, doctor, me duele una banda cada vez que quiero orinar. Estamos, o quiero ir al baño, ¿me entiendes? La pi. Polaquiuria, doctor, estoy yendo muchas veces al día, pero orino bien poquitito cada vez que voy. Eso es polaquiuria. Estamos ahora, pujo, doctor, hago mucho esfuerzo para hacer la pi. Estamos, y hay algunas veces que me sale, otras veces que no me sale líquido, orina, digamos. Estamos, eso es pujo. Y tenesmo, doctor, o sea, cada vez que hago la pi me quedo con ganas de hacer pi, pero algunas veces que no lo puedo hacer, pero me quedo siempre con ganas o sea, es el deseo insatisfecho. Estamos después de haberlo hecho. Entonces, doctor, voy a hacer la pi y siempre me quedo con ganas. Eso es tenesmo. Estamos, han entendido entonces lo que sería disuria, polaquiuria, pujo y tenesmo. Muy bien, excelente. Ahora, sigamos con los trastornos de la micción. Ya no vamos a infección urinaria, por eso dice copiar infección urinaria, pero ahora estamos viendo trastorno de la micción. Así que bien completito en la carpeta de ustedes. Entonces, ¿qué otro trastorno estaba faltando? Lo que sería la retención urinaria. ¿Qué es la retención urinaria? La falta de eliminación de orina. ¿Estamos? La falta de eliminación de orina, que lo acabamos de ver en percusión del abdomen. Cuando yo tengo una retención urinaria, en urología la van a ver como el famoso RAU, retención aguda de orina. Estamos, que es lo mismo que retención urinaria, no importa, yo no lo quiero ni confundir, escuchen, retención urinaria, falta de eliminación de orina. ¿Qué pasa si yo no elimino la orina y no me importa el motivo por el cual yo no le elimine la orina? Yo no la puedo eliminar. ¿Qué va a pasar con mi vejiga? Va a ser el globo vesical. Estamos, entonces, yo tengo una falta de eliminación de orina, por ejemplo, porque tengo una obstrucción en las vías urinarias bajas. Yo tengo una obstrucción a nivel de aquí o una obstrucción a nivel de aquí. Estamos ahí, Martín, pero ¿cuándo veo obstrucción urinaria? Después de que veamos infección urinaria, no se preocupe, pero sepan que la retención urinaria por el momento es una falta de eliminación de orina. Que se produce por obstrucción en las vías urinarias bajas. Y ya vamos a ver las causas. Cuando veamos ahora obstrucción de vías urinarias bajas, sí pregunta, y ya vamos a ver las causas. Entonces, eso sería la retención urinaria. Ahora, es pregunta también de final. Sobre todo en urología, pero acá también no la preguntan tanto, pero pueden llegar a preguntarle. La retención urinaria
¿Es igual o diferente a la anuria? ¿O qué diferencia existe con la anuria? No es lo mismo. Anuria es, primero en principal, retención urinaria es un trastorno, doctor, de la micción. En cambio, la anuria es un trastorno de ¿qué? De la diuresis. No es lo mismo una retención urinaria que la anuria. La anuria, vos no eliminar ningún orina, ¿verdad? O sea, no elimina ninguna cantidad de volumen de orina. ¿Estamos? La retención urinaria también, yo no elimino la orina. O sea, que entra el paciente y te dice, yo no puedo orinar. ¿Estamos? Entonces yo lo primero que tengo que pensar, este tipo tiene o una retención urinaria, ¿estamos? Por alguna obstrucción en la vía urinaria baja, ya vamos a ver las causas de obstrucción de vía urinaria baja, o tiene una anuria. Es decir, el tipito directamente no tiene ninguna retención urinaria, no tiene ninguna obstrucción en la vía urinaria, pero por algún motivo no hace la pi. ¿Me entienden la importancia de hacer el diagnóstico diferencial? O sea, que sepan, por eso el doctor le importa una banda que ustedes sepan retención urinaria, que sepan que no es lo mismo que la anuria. Los dos se presentan igual. O sea, se presentan en el sentido de que no pueden eliminar la orina. Ninguno de los dos. Lo que pasa que la diferencia va a ser que el paciente que tenga retención urinaria va a tener el globo vesical. Tiene el globo vesical. Por ende, presenta dolor a la palpación y más tibieza a la percusión. ¿Me entienden? A la percusión. En cambio, este tipito no. Este tipito no tiene. Este dolor a la palpación y matidez a la percusión, o sea, no tiene globo vesical. Este pacientito vesical, por ejemplo, anúrico, es decir, que no elimina la orina, por ejemplo, puede llegar a tener una insuficiencia renal. Le andan mal los riñoncitos. Entonces, al andarle mal los riñoncitos, no puede hacer la pis. ¿Estamos? Entonces va a presentar anuria. ¿Estamos? Entonces no es lo mismo retención urinaria que anuria. ¿Han entendido, bellezas, esto, no? Entonces, cuando veamos el síndrome del síndrome de obstrucción de las vías urinarias bajas, que ahora lo voy a ver un ratito, ¿cuál va a ser el cuadro clínico posta que va a tener el paciente? La retención urinaria, que es un trastorno en la micción. Estamos, belleza, ¿no? Muy bien, excelente. Y luego tenemos lo que sería la incontinencia urinaria. Esta incontinencia urinaria es todo lo contrario a la retención urinaria. O sea, yo retención urinaria retengo, incontinencia no puedo retenerla. Estamos ya ahí la incapacidad de retener la orina. Estamos, y por ejemplo, o sea, el famoso tipo que se mea en todos lados, ¿me entiendes? O sea, no puede controlar, ¿me entiendes? Y se está meando todo el tiempo, digamos, ¿me entiendes? Excelente. Entonces, por ejemplo, preguntan en neurología, ¿no? Le preguntan, si yo tengo una lesión a nivel de la sacro, digamos, a nivel sacro, ¿estamos? Entonces, esta columna vertebral, ¿me entienden? Entonces yo tengo a nivel ahí una lesión. ¿Qué voy a tener en cuanto a cuál va a ser el trastorno, cuál va a ser la manifestación clínica y ustedes qué tienen que responder? Incontinencia urinaria. Y ahí le hablo de incontinencia. ¿Por qué? Porque ahí están los nervios, salen los nervios para inervar a la vejiga. ¿Estamos? Entonces, como me daño el sacro, no salen los nervios para inervar a la vejiga. ¿Estamos? Entonces la vejiga no está inervada. ¿Estamos? Entonces eso se conoce como vejiga neurogénica. O sea, la falta de inervación de la vejiga. ¿Me entiendes? Entonces la vejiga ya no se puede, no puede contraer su esfínter ni nada. Entonces todo el tiempo este paciente se está orinando. Entonces tiene la incapacidad de retener la orina. Por eso tiene incontinencia urinaria, que ya van a estudiar ustedes incontinencia urinaria en urología. Pero como que sepan eso, incontinencia urinaria está perfecto. Han entendido los trastornos de la micción. ¿Y qué le está faltando? Enuresis y lo que sería nocturia. Pero eso de enuresis y nocturia no es tan importante. O sea, la nocturia sería que yo aumento la frecuencia miccional durante la noche. Por eso le pusieron así. ¿Me entienden? O sea, yo voy 3 o más veces al baño durante la noche. En cambio, la enuresis, el famoso tipito, escuchen, la enuresis, lo más gracioso que hay, digamos, la enuresis, el famoso tipito,
que tiene más de 5 años y que se sigue haciendo la pila, cabrón. Estamos, o sea, la enuresis sería la micción involuntaria durante el sueño. Estamos micción involuntaria durante el sueño en aquellos individuos que tienen más de 5 años. Estamos, por ejemplo, ¿quién no se ha hecho la pía a los 8 años? Estamos, bueno, al margen. Entonces, esas dos cositas no es tan importante. Lo que yo quiero que sepan es disuria, polaquiuria, pujo, tenemos retención urinaria e incontinencia urinaria. Son todos trastornos de la micción. Muy bien. Y de la diuresis, poliuria, oliguria, no. Ahora sí, nos vamos a infecciones urinarias, baja a lo que nos estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería la clínica de este paciente con infección urinaria baja? Va a presentar disuria, va a presentar polaquiuria, va a presentar pujo, va a presentar tenesmo. ¿Estamos? Y les puse aquí que va a presentar dolor en hipogastrio. ¿Por qué le puede llegar a hipogastrio? ¿Por qué le puede llegar a doler a estos pacientes con infección urinaria baja el hipogastrio? ¿Quién se encuentra ahí? La vejiga. ¿Y qué decíamos que era una infección urinaria? La inflamación baja, de las vías urinarias bajas. ¿Y qué estaba abajo? La vejiga o la uretra. ¿Se acuerdan? Entonces yo puedo tener cistitis o uretritis. Estamos en la inflamación de la vejiga, cistitis, la uretra, uretritis. Entonces, si yo tengo inflamada la vejiga, me va a doler, macho, ¿me entiendes? Ay, ¿por qué hablo así? Bueno, me va a doler una banda. Entonces puede llegar a tener dolor en hipogastrio, profesor, porque puede tener inflamada la vejiga, ¿me entienden? Pero esto es fundamental que lo digan ustedes. Ustedes tienen que decir, entonces, ¿cómo sería la diferencia? Bueno, escuchen, pare. Y en cuanto al diagnóstico, es igual que la infección urinaria alta. O sea, un examen de sangre, un hemograma, ¿para qué? Para ver la leucocitosis. Muy bien. Y un examen de orina, una orina completa, el examen físico vivo, el pH y el olor, que no es tan importante. Lo más importante es el sedimento urinario. Eso me va a hacer el diagnóstico posta. Voy a ver la leucocituria. Estamos, y lógicamente, pedir un urocultivo, el recuento de colonia, la identificación del germen y el antibiograma. Estamos exactamente lo mismo para la alta y la baja. Entonces, para ir cerrando infecciones urinarias, ¿cuál sería la diferencia, pregunta, entre una infección urinaria alta y baja? Y ustedes tienen que contestar, profesor, las infecciones urinarias altas se diferencian de una infección urinaria baja, que el paciente va a presentar fiebre, punto ureteral positivo y puño percusión positivo. Esas son las tres diferencias entre una infección urinaria alta y baja. Y recuerden, la baja tiene una banda de trastornos miccionales, disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo. ¿Estamos? Ahora, después se van a dar cuenta, después que no la quiero ni marear nada, pero el paciente con infección urinaria alta también puede tener trastornos miccionales, también puede tener disuria, polaquiuria, pero me entienden que la principal diferencia es que la infección urinaria alta tiene fiebre, punto uretral positivo, puño percusión positivo. Han entendido eso, ¿no? Espero que sí. Usted dígalo Una como pregunta, acabamos de ¿por qué verlo. uno tiene fiebre en la baja? Sí. No, estos pacientes no tienen fiebre en la baja porque las infecciones urinarias bajas, Neri, no son como tan complicadas como una infección urinaria alta. Por eso vos vas a estudiar alguna vez que el paciente que hace infección urinaria baja hay que tratarlo al toque porque ¿cuál es una de las complicaciones? Que ascienda, estamos, y que cuando asciende haga la pielonefritis, o sea, haga una infección urinaria alta y de ahí va a tener muchas más manifestaciones clínicas el paciente. Por eso es que tiene una fiebre terriblemente elevada. ¿Me entendés, Neri? O sea, como que la baja sería Sí, ahora como sí mucho entendí. más. Claro, excelente, muy bien, excelente. Entonces, esas tres cositas de cajón a estudiar la belleza, ¿no? Y tengan presente diferencia entre micción y diferencia entre diuresis, que es pregunta de final. Estamos, ¿no? Y no tan solo le voy a repetir de final, sino para siempre se van a dar cuenta. ¿Ah? Excelente, muy bien. Entonces, ya vimos síndrome nefrótico y nefrítico de cajón las dos. No olviden síndrome nefrótico y nefrítico. Síndrome nefrótico, lo que era la proteinúria máxima mayor a 3,5 gramos por día, lo que era la hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro, lo que era la hiperlipidemia y el edema renal. ¿Se acuerdan que llegaba la nasarca? Y también vimos las complicaciones que eran las trombosis y las infecciones. En cambio, en un síndrome nefrítico hay una
inflamación de mi glomérulo. El paciente que tenía por la inflamación hematuria, eso es posta, hematuria. Disminución del filtrado glomerular, por ende, si tenía disminución del filtrado glomerular, ¿qué teníamos que veíamos la anterior clase? La hipertensión arterial, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque se activa el sistema de renina-angiotensina, aumentaba la volemia y tenía hipertensión arterial y por ende el paciente que tenía por la hipertensión arterial lo que era la cefalea. Estamos a la misma vez, como tenía disminución del filtrado glomerular, tenía oliguria, inclusive anuria. Vieron que hay un trastorno de la diuresis porque está disminuido el filtrado glomerular. Estamos y la proteinuria era leve, o sea, yo perdía una banda de proteína, pero no tanto como la nefrótico. Entonces yo tenía una proteinuria menor a 2,5 gramos por día, entonces hacía el edema renal, pero nunca llegaba a la nasarca, a ese edema totalmente generalizado. Muy bien, acabamos de ver infecciones urinarias altas y bajas, entonces ahora vamos a ver lo que serían las obstrucciones urinarias, estamos, e insuficiencias renales, estamos, y también lo que sería algo de síndrome de hipertensión portal. Estamos, pero entonces empecemos a ver, hoy va a ser medio larguita la clase, belleza, no me maten. Entonces, vamos a empezar viendo obstrucciones urinarias. Estamos, le pongo yo, ay, no, ya borro, no puedo escribir así. Usted rétenme cuando yo escribo así. Obstrucciones urinarias. Bueno, no sé si era preferible que ponga OU o escriba ahí obstrucciones urinarias. Bueno, pues ya, entonces, ¿qué me tengo que acordar yo de obstrucciones urinarias? El profesor me puede llegar a presentar, puede preguntar, háblenme de obstrucciones urinarias, que es muy raro, directamente van a la clínica, ¿estamos? Pero bueno, tenemos que ver. Las obstrucciones urinarias, ¿qué serían? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque tengo obstrucción en las vías urinarias. Estamos en las vías urinarias. Ahora, según su localización, puede ser obstrucciones urinarias altas, igual que las infecciones urinarias, u obstrucciones urinarias bajas. ¿Estamos? Obstrucciones urinarias altas o obstrucciones urinarias bajas. Entonces, directamente le van a preguntar, por ejemplo, clínica de obstrucción urinaria alta o clínica de obstrucción urinaria baja. ¿Me entienden? Entonces, empecemos viendo con obstrucciones urinarias altas. Estamos, obstrucciones urinarias altas, OUA de alta. Estamos, entonces, ¿qué serían? Conjuntos de signos y síntomas que son producidos, lógicamente, por tener obstrucciones en las vías urinarias altas. Estamos, ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué yo puedo llegar a tener una obstrucción urinaria? Ahí pongamos el uréter y ahí. Y acá está la vejiga. Pero esto no me interesa. No, el uréter, pelo y renal y el riñón. Ay, qué feo me sale ahí. Pero ¿cuál sería la causa de que yo tenga una obstrucción urinaria alta? La vedette de todas las causas de que yo tenga una obstrucción urinaria alta, ¿cuál va a ser? La litiasis. Es decir, los cálculos, la formación de los cálculos. A mí que se me forme un cálculo, por ejemplo, un uréter, voy a tener una obstrucción urinaria alta. ¿Estamos? Excelente. Entonces, la principal causa es la litiasis, un cálculo. Puede ser un tumor, inclusive ya van a estudiar tumor del urotelio y todas estas cuestiones, digamos. Pero ustedes la que tienen que saber un cálculo, profesor, o también un tumor, profesor. Un tumor, profesor. ¿Estamos? Ahora, ¿qué va a presentar este paciente con obstrucción urinaria alta? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Cuál va a ser la clínica de este paciente? Principalmente, belleza, va a presentar como tiene impactado un cálculo, va a tener un aumento del peristaltismo. Estamos, un aumento del peristaltismo. ¿Para qué? ¿Para qué va a tener un aumento del peristaltismo? Va a tener un aumento del peristaltismo para tratar de expulsar ese maldito cálculo que tengo impactado. Estamos. Y ese peristaltismo me produce un dolor característico que se lo conoce como el famoso cólico. El famoso cólico renal. Estamos, el famoso cólico renal. Estamos, entonces, este paciente tiene un dolor de tipo cólico. ¿Saben qué es cólico? ¿Alguien tiene idea qué es cólico? ¿Le explicaron alguna vez qué es cólico o no? Cólico, no sé quién me escribió, ¿ves algo? Ah, no, bueno, escuchen. Cólico quiere decir que es un dolor que aparece y se va. Y pasa un segundito, vuelve a aparecer y se va. Y pasa un segundito y vuelve a aparecer y se va. Eso quiere decir
cólico, en palabras bien vulgares, porque es producido por el peristaltismo. Imagínense que tengan impactado, por ejemplo, un cálculo. Entonces, mi vía urinaria va a empezar a hacer ondas peristálticas, ¿me entiende? Se va a empezar a contraer, no tan solo mi vía urinaria, no es que tan solo existe el cólico renal, existe el cólico biliar, por ejemplo, en las vías biliares, cuando veamos, ya le vamos a dar cuenta también del cólico, o sea, todo el dolor de tipo cólico es producido por el aumento del peristaltismo para tratar de expulsar algo, ¿me entienden, bellezas? Entonces, empieza a moverse las tripas, empiezan a contraerse, empieza a tener peristaltismo y tiene ese dolor de tipo cólico que aparece mientras duren las contracciones. Terminan las contracciones, desaparece. Estamos, bellezas, por eso es un dolor que llega y se va. Pasan 10 minutos, llega de vuelta y se va. Pasa, y es insoportable este dolor. Ya vamos a ver todas las características del cólico renal que a mí me han preguntado en el final que yo les contaba, dolor, cólico renal y cólico biliar. Me han dicho que hable de la diferencia entre ambos. Estamos que cuando veamos estos dolores, la próxima clase, les voy a decir que anoten bien, bien cómo lo tienen que decir. ¿Ah? Excelente. Entonces, este paciente que tiene una obstrucción urinaria alta va a presentar este dolor característico que es de tipo cólico renal. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le haga, como le está doliendo el riñón, cuando yo le haga lo que sería, y el riñón no está solo el riñón, sino la uretra, acuérdense que tiene una obstrucción urinaria alta, entonces como le está doliendo, que va a tener positividad en los puntos uretrales positivos y puño percusión positivo o no, si le duele, porque tenga acá el cálculo, acá, le duele, ¿tiene punto uretral positivo y puño percusión positivo? Por supuesto que sí, estos pacientes van a tener punto uretrales positivo y puño percusión positivo. Estamos, porque imagínense que tienen el cálculo acá impactado, entonces al moverse, al producirse el peristaltismo, produce un dolor de tipo cólico, le está doliendo una banda, estamos. Entonces, por eso, cuando yo le haga el puño percusión, la prueba, puño percusión, la zona normal, ay, le va a decir, ¿me entienden? Y los puntos uretrales positivos, anterior y posterior, ¿se acuerdan cuando veíamos las anteriores, que era superior, medio, inferior, los posteriores, costo vertebral y costo muscular? Cuando yo le quiera apretar todos esos puntos, estamos, le va a doler también. Estamos, entonces, eso es lo importante de las obstrucciones urinarias altas. Estamos, eso es lo que tienen que saber. Y ahora, ¿y cómo van a hacer el diagnóstico de las obstrucciones urinarias altas? ¿Ustedes qué van a pedir una obstrucción urinaria alta? Ustedes van a pedir de cajón una ecografía. Estamos, acuérdense que todos estos estudios que vamos a ver en el abdomen es ecografía de cajón. Estamos, ¿y para qué van a, para pedir la ecografía? Para ver el cálculo. Estamos, ay, pero Martín, yo no sé ni qué una radiografía, más o menos me pedí que me acuerdo, bueno, pero y lamentablemente algo así, no preguntan diagnóstico, estamos en lo básico, o sea, una ecografía, estamos, y también como yo tengo cálculos, ¿se acuerdan que veíamos en sedimento urinario? Cuando yo pedí una orina completa, en la orina completa, nosotros veíamos, ¿se acuerdan? Examen físico, examen químico y el famoso sedimento urinario. Y en el sedimento urinario veíamos 6 cositas, ¿se acuerdan? Hematuria, leucocituria, cristaluria, cilindruria, piuria y bacteriuria. Bueno, y yo les decía, ¿qué posta de, o sea, un indicador de cálculo en el sedimento urinario, que era qué cosa? La cristaluria. La cristaluria, ¿se acuerdan que yo les decía cristaluria positiva? Y les dice qué cristales es, alguna vez van a estudiar ustedes esto, litiasis y neurología, entonces le dice positividad de que hay cristales, eso le está indicando que el paciente tiene cálculos. Estamos, belleza, han entendido obstrucción urinaria alta, ¿no? Muy bien. Y por último, la obstrucción urinaria baja, que es la más sencilla del mundo, obstrucciones urinarias bajas, que serían un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la obstrucción de las vías urinarias bajas. Estamos, o sea, lo más sencillito del mundo. Estamos. Ahora, ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué yo puedo tener una obstrucción urinaria ahora, pero de las vías urinarias bajas? La principal causa de por qué yo tengo una obstrucción urinaria de las vías urinarias bajas es la hiperplasia prostática benigna. Estamos, la hiperplasia prostática benigna. Este crecimiento, también la van a encontrar como hipertrofia prostática benigna. Estamos, se van a dar cuenta,
Alguna vez lo que yo le decía que en realidad no existe la hipertrofia, sino que existe la hiperplasia prostática benigna, pero todo el mundo le dice hipertrofia, ya se van a dar cuenta, pero no importa, ustedes díganle como quieran, ¿estamos? Ahora, por qué? ¿Por qué esto? Miren, yo tengo la vejiga acá, y tengo la uretra acá y atrás tengo la próstata. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Si crece de tamaño la próstata, me va a comprimir. ¿Estamos? La vía urinaria baja. Entonces yo, ¿qué pasa? No voy a poder orinar. Entonces yo, ya saben cuál va a ser la clínica, por ende, ¿no? Entonces una obstrucción, voy a tener una obstrucción, digamos. Entonces la obstrucción urinaria baja, por ejemplo, la primera causa, la hiperplasia prostática benigna. ¿Y por qué la principal causa? Porque lo principal que tenemos los hombres, estamos que crezca de tamaño esta glándula. ¿Estamos? Ahora, otra causa, por ejemplo, que yo tenga, qué sé yo, una estenosis uretral. Estenosis uretral. ¿Qué estenosis uretral? El estrechez de la uretra, o sea que yo la tengo chiquitita la uretra. Entonces, como yo tengo un estrechez o estenosis uretral, ¿me entiendes? Tengo una obstrucción. Otra acá es un tumor, un cálculo, ya van a tener 1000 causas, fimosis, la que ustedes quieran. 2, 3, está perfecto. Tengo un tumor ahí, la más fácil ustedes estudian ustedes. Estamos, ahora, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Qué va a presentar en cuanto a la clínica? El de la obstrucción urinaria alta que presentaba cólico renal y ahí tiene que hablar de todas las características del cólico renal, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, la clínica de la obstrucción urinaria baja, ¿qué va a presentar este paciente? Va a presentar lógicamente el globo vesical. El globo vesical tiene una obstrucción, no puede hacer la pi, entonces hace esto la vejiga, tiene el famoso globo vesical, es decir, que va a tener retención urinaria, no va a poder ser la pi por la obstrucción, tiene que, ¿qué era la retención urinaria? Un trastorno de la micción. Estamos en la falta de eliminación de orina y yo le decía, por obstrucción de las vías urinarias, me baja. ¿Me entiendes que estamos viendo ahora obstrucción urinaria baja? Excelente. Entonces este paciente va a presentar retención urinaria y como tiene el globo vesical, profesor, ¿qué más va a presentar? Entonces va a presentar retención urinaria y por el globo vesical, ¿qué va a presentar, profesor? Dolor a la palpación y matidez a la percusión. ¿Han entendido, bellezas, qué tienen que decir en la obstrucción de urinarias baja y no estudien memoria? Lo más sencillo del mundo y si lo preguntan, el paciente va a tener, lógicamente, está obstruido la vía urinaria baja, retención urinaria, profesor, y el globo vesical, que va a tener dolor a la palpación y matidez a la percusión. Así de sencillito sería obstrucción urinaria baja. Y también en el diagnóstico, sí o sí, que se debe pedir un estudio imaginológico como ser la ecografía. La ecografía es posta para este diagnóstico también. Belleza, han entendido obstrucciones urinarias, ¿no? Altas y bajas, es como un cuentito. Estamos muy bien, excelente. Y ahora vamos a ver insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Lo mismo que la insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando veíamos la insuficiencia cardíaca? Que era, o sea, no es una enfermedad, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que es producido por la incapacidad del corazón de bombear sangre, que bla, 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 bla. Pues la insuficiencia renal es lo mismo, es un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Porque hay una falla en la funcionalidad del riñón. Mis riñoncitos dejan de andar bien. Insuficiencias renales no preguntan por lo general en el final de semio. Si es que preguntan así muy superficial. No preguntan. Yo sí, o sea, ¿qué les quiero decir yo con esto, belleza? Igual lo vamos a ver, pero que si ustedes no tienen tiempo, estudien sí o sí síndrome nefrótico, nefrítico, infecciones urinarias alta, baja, que ya más o menos lo sabemos después de esto, ¿ah? Y obstrucción urinaria ya, como que, ya prácticamente también lo sabemos, ¿ah? Entonces, por eso les digo, insuficiencia renal, si no es que no tiene tiempo, ya era. Ahora, si tiene tiempo, buenísimo. Entonces, ahora lo vamos a ver. Entonces, insuficiencias renales, conjunto de signos y síntomas que son producidas por la falla en la funcionalidad de mi riñoncito. Entonces, mis riñoncitos dejan de andar bien. Ese riñoncito, yo puedo tener una falla que ocurra de manera brusca, es decir, una insuficiencia renal aguda, o puedo tener una falla que sea
progresiva en el tiempo, es decir, una insuficiencia renal crónica. ¿Estamos? Entonces, la insuficiencia renal aguda sería un conjunto de signos y síntomas que son producidos por una falla brusca de mi riñón y la crónica por una falla progresiva que va progresando, evolucionando a medida que va pasando el tiempo. ¿Han entendido, belleza? ¿No? Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Empecemos viendo insuficiencia renal aguda y acá vamos a poner insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿cuáles son las causas de por qué yo tengo una insuficiencia renal de tipo aguda? Bueno, en cuanto a las causas de las insuficiencias renales agudas, pueden ser prerrenales, pueden ser renales, o pueden ser postrenales. ¿Estamos? O sea, yo puedo tener una lesión antes de mi riñón y tener una insuficiencia renal. Puedo tener una lesión en el riñón y tener una insuficiencia renal. O puedo tener una lesión después del riñón y tener una insuficiencia renal. ¿Han entendido, belleza? ¿No? Entonces, ¿cuáles serían las causas de las prerrenales? ¿Alguien me puede decir unita que tiene que ver con el corazón? Que la vimos también. ¿Qué causas? Por ejemplo, prerrenal me puede producir una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿me puede producir una insuficiencia renal? ¿Y por qué? ¿Qué tenía el paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Yo tenía acá mi corazoncito y tenía acá mi arteria aorta y tenía mis venas pulmonares. Dejaba de andar el corazoncito del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la sangre volvía por las venas pulmonares hacia el pulmón. ¿Se acuerdan? Y tenía toda esa clínica de línea paroxística nocturna, bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo sale la sangre por la arteria aorta? ¿Sale mucho, poca o mucha? Si me anda mal el corazoncito izquierdo, ¿sale cómo? Poquita. Yo tenía una hipoperfusión. Yo tenía la clínica característica de la congestión pulmonar, porque al andarme mal mi corazoncito izquierdo volvía la sangre hacia el pulmón y también salía poquita sangre por la arteria aorta, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo hipoperfusión. Entonces al tener hipoperfusión, no va a llegar sangre a mi riñoncito. Acuérdense que la arteria aorta lleva sangre a toda la sangre, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, no llega sangre a mi riñoncito. Entonces, al no llegar sangre a mi riñoncito, me va a producir una insuficiencia renal aguda. ¿Me entienden la causa de insuficiencia renal aguda? Prerrenal, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, profesor, porque tiene una hipoperfusión, sale poquita sangre por la arteria aorta, por ende llega poquita sangre al riñón. ¿Se acuerdan que también llegaba poquita sangre al sistema nervioso? Entonces el paciente prestaba nublación o somnolencia, ¿sí? Esa es la tendencia a dormirse, etcétera, etcétera, etcétera. Han entendido, ¿no? Por eso yo les decía que este pacientito va a producir una insuficiencia renal tipo aguda prerrenal, pero yo les decía que a nivel de riñón produce anuria. Anuria. Oliguria o inclusive anuria. Usted tiene anotado así la carpeta. Oliguria, inclusive anuria. O sea, como llega poca sangrecita al riñoncito, disminuye el filtro, por ende va a disminuir el filtrado glomerular. Entonces el paciente va a hacer poquita pis, oliguria, o sea, trastorno de la diuresis, o sea, va a eliminar poquita orina, o inclusive no va a eliminar nada, o sea, va a tener una insuficiencia renal. ¿Me entienden, bellezas? Entonces, causa de insuficiencia renal aguda, prerrenal, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Causas de las renales, causas de la insuficiencia renal aguda, o sea, un daño que yo tenga al riñón, la principal causa es la famosa necrosis tubular aguda. Una necrosis tubular aguda. Y Martín, pero es importante que me acuerde, no, solamente el nombrecito está bien, la necrosis tubular aguda. Algún día van a entender que esta necrosis tubular aguda puede ocurrir por isquemia o puede ocurrir de manera tóxica, por algún tipo de fármaco, por ejemplo, etcétera, no importa, pero la necrosis tubular, o sea, que yo tenga una muerte celular, necrosis de los túbulos, de lo que sería la nefrona, acá tenemos la cápsula de Bowman, tubo de control de producción, porque tengo una necrosis aquí, ¿me entienden? Va a llevar a la falla del riñón de manera aguda. Esta es la principal causa de insuficiencia renal aguda, en realidad. Excelente, muy bien.
Y también otra causa postrenal, por ejemplo, que me lleva a una insuficiencia renal aguda, o sea, después del riñoncito, por ejemplo, que tenga el riñón acá, tenga la pelvis renal acá, acá la uretra, ¿qué cosa? Una obstrucción urinaria, ¿me entienden? Por ejemplo, que tenga una obstrucción urinaria, pero Martín, una obstrucción urinaria alta o baja, las dos, altas y bajas, que yo tengo un cálculo a nivel del uretre, por ejemplo, o sea, va a ser una obstrucción urinaria alta, ¿me entiendes? Que tengo, qué sé yo, no sé, una fimosis, no sé, o hay una obstrucción en la uretra, hago una retención urinaria de la vejiga y también daña mi riñoncito, le provoca una insuficiencia renal. Imagínense si no será sumamente complicado tener una obstrucción urinaria baja, ¿me entienden? O alta. Estamos, excelente. Entonces, ya vimos las causas entonces de insuficiencia renal aguda. Estudien una y está perfecto. Prerenal, insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Renal, necrosis tubular aguda y por una obstrucción urinaria. Estamos con eso, está muy, pero muy bien. Ahora, causa de una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las causas de una insuficiencia renal crónica? Y anoten y no se me olvida nunca de mí lo que yo le estoy por dictar ahora. Van a ser, por ejemplo, la diabetes. La diabetes. ¿Qué estudiábamos nosotros en la diabetes? ¿Se acuerdan que la diabetes teníamos macroangiopatía, microangiopatía y neuropatía? No copien nada, no copien nada. Es un repaso anatomo que lo ven síndrome endocrino. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes diabéticos, en cuanto a las micropatías, microangiopatías, ¿se acuerdan? Era microangiopatía, teníamos la retinopatía y que también teníamos la nefropatía. Nefropatía. Entonces, esto una de las causas de una insuficiencia renal crónica que me ande mal el riñoncito progresiva evolutivamente va a ser la diabetes. Por eso no hacen estudiar tanto diabetes en medicina. Por eso no estudian macroangiopatía, microangiopatía y la neuropatía. La microangiopatía ya vimos, o sea, la nefropatía y la retinopatía. O sea, se queda ciego el paciente y empieza a tener una insuficiencia renal crónica. Estamos, la macroangiopatía hace esclerosis, o sea, formación de trombos. Escúchenme a mí de trombo, ay Dios, le vivo diciendo que no es lo mismo trombosis que aterosclerosis y me como yo. Aterosclerosis es formación de placa de ateroma, estamos, que me va a producir, por ejemplo, claudicación intermitente, como vimos, estamos, y después si sigue evolucionando el dolor en reposo, estamos, si esa placa de ateroma, por ejemplo, está, qué sé yo, a nivel de la arteria coronaria, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener, depende de la obstrucción, angina estable, angina inestable, después se puede infartar inclusive, o sea, por eso es tan importante lo que le quiero decir la diabetes. ¿Estamos? Entonces, diabetes puede producir una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, otra enfermedad que puede llegar a producir una insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial. También puede darme una insuficiencia renal crónica. Y también, por ejemplo, les tiro otra, el lupus eritematoso sistémico. ¿Alguna vez van a estudiar ustedes lupus en dermatología y en clínica, que también puede dar insuficiencia renal crónica? Estamos con esas tres causas que ustedes tengan anotadas en la carpeta. Yo ya soy muy feliz. Estamos muy bien. Excelente. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que va a presentar mi pacientito con insuficiencia renal aguda y crónica? Si es aguda, va a ocurrir de manera brusca. Estamos, si es crónica, va a ir progresando a medida que siga pasando el tiempo. Estamos, entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que presenten estos pacientes? Estos pacientes van a presentar, por ejemplo, anemia. ¿Por qué van a presentar anemia? Porque en las células renales se sintetizaba una hormona, que ¿cómo se llama la hormona? La eritropoyetina. ¿Se acuerdan? O sea, por una disminución de la eritropoyetina. O sea, la eritropoyetina, que la eritropoyetina, yo ando mi riñón normal, la fabrico normalmente, se va a estimular la médula ósea para la hematopoiesis, o sea, la formación de células sanguíneas, ¿se acuerdan? Excelente. Para la eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos, ¿estamos? Perfecto. Ahora, como me anda mal el riñón, no tengo eritropoyetina, entonces no tengo quien me estimule la médula ósea, por ende yo tengo anemia. Estamos a la misma vez. ¿Qué más voy a tener? Hipertensión arterial. ¿Por qué estos pacientes con insuficiencia renal van a tener hipertensión arterial? Porque estos pacientes con insuficiencia renal, miren, acá está el riñón, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, riñón. Escuchen, con estos pacientes con hipertensión, ¿por qué hacen hipertensión arterial? Porque tienen disminuido el filtrado glomerular. Estos pacientes tienen disminución del filtrado glomerular. Entonces les llega poca cantidad de líquido. Entonces, eso detecta
eso detecta mi organismo. Entonces, o sea, los receptores que hay a nivel del glomérulo, estamos en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué pasa del glomérulo? Entonces agarra y se activa la renina. Entonces se activa en realidad el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo veíamos en edema, ¿se acuerdan? Entonces aumenta la volemia, por ende el paciente aumenta la presión arterial y tiene que hipertensión arterial. Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo de por vida en insuficiencia renal? En insuficiencia renal. Que, escuchen esto, que la hipertensión arterial me puede producir insuficiencia renal y a la misma vez la insuficiencia renal me va a producir hipertensión arterial. Y esto es lo más difícil de comprender, por ejemplo, en clínica. ¿Me entienden? Pero si yo entiendo esto de una vez, ya se me hace mucho más fácil cuando estudio clínica. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes con insuficiencias renales van a hacer hipertensión arterial. ¿Estamos? Porque tienen disminuido el filtrado glomerular. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina, aumenta la aldosterona, la volemia y produce aumento de la presión arterial. Excelente. A la misma vez, como tiene disminuido el filtrado glomerular, estos pacientes que van a presentar oliguria, inclusive anuria, van a dejar de hacer pis. Van a dejar de hacer pis, van a decir poca cantidad de volumen. Van a ser menos de 500, inclusive no van a hacer nada. Y es terrible. Muy bien, acuérdense que estos son trastornos de la diuresis. ¿Qué más va a presentar este paciente con insuficiencia renal? Va a presentar el aumento del sodio, o sea, hipernatremia. ¿Qué más va a presentar? Hiperpotasemia, o sea, un aumento del potasio, o hipercalemia, como ustedes quieran decirle, digan hiperpotasemia. No hay problema. Y esa hiperpotasemia, ¿qué me va a producir? Por ejemplo, arritmia. ¿Qué más me va a producir? Debilidad muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me va a presentar este paciente? Acuérdense que el riñón, ¿qué hacía el riñón? El riñón activaba a la vitamina D. ¿Se acuerdan de la vitamina D que la activaba, que la forma activa, ¿cómo se llama? Calcitriol, ¿se acuerdan? O 1,25 dihidroxivitamina D3. ¿Es importante eso, Martín? No, pero es que era una hormona que, era una hormona que hacía, era hipercalcemiante. ¿Se acuerdan que era una hormona hipercalcemiante, igual que la paratormona? La vitamina D3 activa y la paratormona eran hormonas hipercalcemiantes. En cambio, la que era hipocalcemiante, ¿cuál era? La calcitonina. Es complicado porque uno dice calcitonina, dice, bueno, me estimula el calcio en sangre. No, esa sí, hipocalcemia. Entonces, la vitamina D, que es una hormona hipercalcemiante, se activa en el riñón. Entonces, como mi riñón no anda bien, mi riñoncito no anda bien, no se va a activar nunca la vitamina D. Entonces, yo nunca voy a tener hipercalcemia, voy a tener hipocalcemia. Entonces, estos pacientes, por ende, tienen osteoporosis. Daño a nivel de los huesos. Estamos a la misma vez, el riñón, ¿qué hace? Miren todas las cosas que tienen para hablar. O sea, el riñón a la misma vez, el riñón es un órgano que sirve para, o sea, la eliminación de la orina, o sea, desechos tóxicos. Entonces, ahora me anda mal el riñoncito, entonces yo todos esos desechos tóxicos que estoy eliminando por la orina no lo puedo eliminar. Por ejemplo, la urea, ¿me entienden? No la puedo eliminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos elementos tóxicos se van a empezar a acumular, en la sangre. ¿Y para dónde van a ir? Al sistema nervioso central. ¿Y qué me van a producir? Encefalopatía. Miren si no será importante, o sea, trastorno a nivel del encéfalo. Estamos estos pacientes, omnubulación, somnolencia, o estupor, inclusive puede llevar al coma, que ya vamos a ver síndrome urémico. Estamos más adelante cuando veamos conciencia en sistema nervioso, pero al margen. Miren si no será importante estudiar esto de las insuficiencias renales, pero ¿me entienden cómo la van a decir? Belleza, no estudien de memoria. Han entendido, ¿no? Y por último, ¿cómo harían el diagnóstico de insuficiencia renal? Les llegan a preguntar, diagnóstico de insuficiencia renal, ¿qué pedirían? ¿Qué harían? Por ejemplo,
¿Pedir un hemograma o no? Por supuesto que pedir un hemograma. ¿Por qué pedir un hemograma? Por la anemia. Estos pacientes pueden llegar a tener anemia porque no forman eritropoyetina. A la misma vez, anda mal el riñoncito. De más está decirle que de cajón se tienen que pegar en la frente el perfil renal y estudiarlo de la A a la Z. Valores normales de la sangre, lo que era urea, ácido úrico, creatinina y ionograma plasmático, y en la orina se acuerdan que hacía un examen de la orina que era la creatinina para ver filtración glomerular, que era entre 80 a 120 mililitros por minuto. Estamos entonces el perfil renal de cajón. Estamos también, lógicamente, que pediríamos una orina completa, o sea, todo lo que tenga que ver con riñoncito, ¿me entienden? Y un estudio imagenológico también, como ser, por ejemplo, una ecografía. ¿Por qué? Porque por lo general, el riñón tiende a disminuir de tamaño. Entonces lo vamos a ver como más chiquitito al riñoncito en estudio imagenológico por ser la ecografía. Estamos, belleza, pero el doctor quiere que relacione usted esto. El imagenológico no es tan importante, usted no escuchó todavía clínica, digamos, pero esto del perfil renal es fundamental. Estamos, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, así, de esta manera, es como vimos síndrome nefrítico, infecciones urinarias alta y baja, las obstrucciones urinarias alta y baja, y lo que sería la insuficiencia renal con el síndrome miccional y los trastornos típicos de la diuresis. Estamos, bellezas. Y por último, veamos la introducción de... Ahora vamos a pasar, o sea, ya terminamos de ver urinario, con que sepan urinario es quien vie, estamos literal, y ahora vamos a empezar a ver todo lo que sería los síndromes digestivos, digamos, o sea, los síndromes digestivos. Entonces, vamos a empezar viendo lo que sería el famoso síndrome de hipertensión portal remil, preguntado sobre todo por el doctor Alonso. Ay, se me acaba de caer la silla. Sobre todo el doctor Alonso. Entonces, vamos a ver, esto es el síndrome de hipertensión portal. Entonces, una pequeña introducción, así mañana arranquemos de lleno con esto. Entonces, estamos por ver hipertensión portal. Portal de mi vena porta. Entonces, hacemos mi bello y hermoso hígado acá y hacemos acá nuestra vena porta. Como decíamos, la vena porta estaba formada por tres venas, ¿se acuerdan? Que era la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. ¿Estamos? Entonces, yo tengo un síndrome a nivel de mi vena porta. ¿Qué quiere decir que yo tengo un síndrome a nivel? O sea, mi vena porta me recoge la sangre de todo el abdomen, más o menos, ¿me entienden? A eso se refiere. Entonces, por eso le digo estas tres venitas, y esta vena es la que me interesa a mí porque va a drenar el vaso y ya les explico yo por la importancia. Entonces, yo tengo ahora un síndrome de hipertensión portal. ¿Qué sería un síndrome de hipertensión portal? Que yo tenga algún tipo, o sea, un aumento de la presión portal. Aquí tengo un aumento de la presión portal y de esta manera haga el síndrome. Estamos, entonces, ¿qué sería ahora? ¿Qué sería el síndrome de hipertensión portal? Miren, escuchen. Entonces, el síndrome, profesor, de hipertensión portal, tengo una hipertensión portal. En vez de tener una hipertensión arterial, tengo una hipertensión portal. ¿Estamos? Entonces, aumenta la presión en mi vena porta. ¿Estamos? Por eso tengo hipertensión. Estamos, ¿no? Entonces, son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por el aumento de la presión en mi vena porta o portal, como ustedes quieran decirle, en mi vena porta, por arriba de los 12 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Cuando yo tengo un aumento o mayor a 12 milímetros de mercurio, la presión a nivel de mi vena porta, hago este síndrome. Estamos, ¿no? Han entendido. Cuando yo hago este síndrome mayor a 12 milímetros de mercurio. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de por qué yo tenga un aumento en la presión de mi vena porta mayor a 12 milímetros de mercurio? La principal causa de por qué yo tenga un aumento de la presión, estamos a nivel de mi vena porta, es la cirrosis. Es la cirrosis. Estamos en la principal causa. ¿Qué quiere decir la cirrosis? O sea, que yo tenga mi hígado andando mal. Entonces, imagínense ustedes, borremos esto, miren. Yo tengo mi hígado acá, ¿verdad? Y tengo acá mi vena porta. Ahora, la vena porta
viene por acá, recoge la sangre viene por acá, se va al hígado y por las venas suprahepáticas drenan ¿en dónde? En la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces la sangre por las venas hepáticas drenan en la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces se va al corazón y así sucesivamente. Ahora, a mí me anda mal el hígado. Yo tengo una cirrosis, por ejemplo, acá, me anda mal. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con la sangre? La sangre no va a poder ser captada por el riñoncito, ¿me entienden? Entonces, el no captada por el riñoncito, ¿qué va a pasar? En vez de hacer esto, ahora va a ser esto y va a volver, se va a acumular en la vena porta, va a aumentar mayor a 12 milímetros de mercurio y va a tener el síndrome de hipertensión portal. ¿Han entendido, belleza, que la principal causa de un paciente con síndrome de hipertensión portal, la principal causa es una cirrosis? ¿Estamos? Ahora, Martín, pero escucha, solamente la cirrosis me va a causar un síndrome de hipertensión portal, pero si yo tengo otro tipo de patología a nivel del hígado, ¿me puede llegar a causar un síndrome de hipertensión portal? Por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, que tengo una hepatitis, por ejemplo, yo tengo una hepatitis, me anda mal el riñoncito, entonces como me anda mal el riñoncito crónicamente, deja de captar sangre, entonces toda la sangre se estanca a nivel de mi vena porta y me va a producir un aumento de 12 mililitros de mercurio. Estamos, pero la principal causa, y es pregunta de final, es la cirrosis. Estamos, ¿qué sería la cirrosis? ¿Cómo la podemos definir la cirrosis? ¿Se acuerdan que la cirrosis era qué cosa? Una enfermedad hepática que se caracterizaba por qué? Porque había un intercambio del tejido normal, del hígado, digamos, un tejido normal, había un reemplazo del tejido normal. ¿Por qué? Por nódulos de regeneración y tejido fibroso, ¿se acuerdan? Por nódulos de regeneración y tejido fibroso. Tejido fibroso. Eso es la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad hepática caracterizada, producida por el intercambio del tejido normal de mi hígado por nódulos de regeneración y tejido fibroso. O sea, que yo veía mi hígado de esta manera, lo hacían estudiar en anatomía patológica. Veía nódulos, estamos pelotas así, nódulos, literal. Si ustedes ponen en Google van a ver estos nódulos y todo esto rodeado por tejido fibroso. Estamos todo esto rodeado por tejido fibroso. ¿Cuándo aparece el tejido fibroso? En enfermedades crónicas, ¿se acuerdan? Se intercambiaba el tejido normal por fibrosis también, ¿se acuerdan? Estamos, entonces así se ve un hígado. Por eso es la definición de lo que es un paciente con cirrosis. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál sería el cuadro clínico? Y terminamos. Y ustedes anoten, para que ustedes anoten, van a poner ascitis, van a poner esplenomegalia, así pongan ustedes y ya vemos la próxima clase, esplenomegalia, va a presentar circulación venosa colateral, pongan así, circulación venosa colateral, y van a sacar 2 flechitas y van a poner varices esofágicas, y van a sacar otra flechita y van a poner varices hemorroidales, varices hemorroidales. Así pongan ustedes. Circulación venosa colateral, varices esofágicas y varices hemorroidales. Y aquí en varices esofágicas van a poner así, como yo les digo, hematemesis, y van a poner melena. Hematemesis y melena. Y en las varices hemorroidales van a poner proctorragia. Ragia. ¿Estamos? Entonces, varices esofágicas, hematemesis, melena, varices hemorroidales, proctorragia. Y van a empezar, van a sacar otra flechita y van a poner encefalopatía hepática, y van a poner ictericia hepática. Encefalopatía hepática e ictericia hepática. Y eso va a ser todo por hoy, belleza. Yo le hago copiar esto para que lo tengan anotado y así la próxima clase vayamos un poquito más rápido. ¿Estamos? Así que bueno, eso sería todo por hoy. Esperen que detenga la grabación. Ay, se me acaba de trabar.